Bienvenidos a una nueva edición de Terapia Liberal. Bueno, hemos hecho un video bastante extenso respecto al derecho natural. En esta ocasión quiero hablar de la desobediencia civil y traerlo, o sea, mostrarles cómo estos conceptos que pueden parecer muy abstractos, muy filosóficos, que esto y lo otro, se ven en el día a día, pasan adelante de nuestros ojos. Es el fundamento de muchas de las cosas que vemos y nos pasan en la realidad. Como también próximamente en el video siguiente a este vamos a hablar de contractualismo, que a mi entender es la coartada para muchos de los problemas que tenemos los individuos en este mundo sometido al autoritarismo más aberrante por parte del poder político. Así que pasemos. Bueno, les preparé un breve PowerPoint. Desobediencia civil, ¿no? Es el derecho natural a la legítima defensa contra la agresión del Estado. Ya vimos que el derecho natural contempla la iniciación de violencia en forma defensiva, la legítima defensa para proteger nuestros derechos naturales cuando son agredidos. Pero también existe la legítima defensa para frenar la agresión que proviene del propio Estado. Por ejemplo, decía John Locke, el poder absoluto y arbitrario o gobernar sin leyes establecidas no puede ser compatible con los fines de la sociedad y del gobierno. Los hombres no abandonarían la libertad del estado de naturaleza ni se someterían a una norma si no fuera porque buscan con ello preservar sus vidas, sus libertades y sus fortunas, y porque quieren que su paz y tranquilidad sean aseguradas por reglas establecidas en lo concerniente a su derecho y a su propiedad. Bueno, lamentablemente Locke estaba rotundamente equivocado, porque el poder absoluto es la naturaleza del Estado. El Estado, como el monopolio del ejercicio de la violencia, como cualquier monopolio, es imposible de limitar y solamente tiende a crecer. Dice la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones dirigida invariablemente al mismo objetivo demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, el deber del pueblo, derrocar a ese gobierno y establecer nuevos resguardos para su futura seguridad. Estoy completamente de acuerdo, salvo con la última, porque en definitiva dice derrocar a este gobierno para establecer otro gobierno. Pero si no solucionas el problema de fondo, que es cómo trabaja el poder en la sociedad, y no se limita realmente el poder, si fuera posible limitarlo, es directamente girar sobre lo mismo, ¿no? Una cinta de Moebius. Por ejemplo, tomemos el caso de Argentina en 2020, ¿no? Dice Bloomberg, ahora en junio del 2021, ¿no? La Argentina sigue siendo el peor país para pasar la pandemia y Estados Unidos el mejor. De mayo a junio la Argentina se mantuvo en la base del ranking, o sea, somos los primeros desde mayo, en el ranking del peor país para vivir, ¿no? En la pandemia, por los abusos de autoridad, por las pérdidas de libertades, por la pérdida económica, por la propia situación epidemiológica. La Argentina, uno de los países donde más creció la pobreza. La economía se hundió un 10% en 2020, la peor caída desde el 2002. Dice, durante 2020 cerraron en todo el país 90.700 locales y 41.200 pymes, lo que generó que unos 185.300 trabajadores quedaran afectados, según una encuesta realizada por CAME. Por si a alguno le queda algún tipo de duda, todo esto no fue por otra razón, por otro motivo, más que los propios actos de gobierno. ¿Okay? Ese supuesto contrato social del cual ya vamos a hablar
¿Dónde está el límite al consentimiento? ¿Dónde está el límite a la delegación? ¿Qué pasa cuando las medidas se vuelven completamente injustas y atacan directamente a la propiedad, a la vida y a la libertad de los ciudadanos? Bueno, acá tenés el ejemplo. Pobreza, una destrucción total de la economía, el peor país respecto a las pérdidas de libertades, etcétera, etcétera. ¿No? Y ahora, el caso dice Alberto Fernández, durante la pandemia recibí a miles de personas porque estaba gobernando. ¿O acaso querían que me quedara encerrado en mi casa? Porque el que debía quedarse encerrado en su casa eras vos, era yo, no es él. Porque él está gobernando. Él es diferente a vos, él tiene un privilegio sobre vos. No hay una igualdad ante la ley. Él tiene un privilegio y esta es la definición de casta. Él te ordena quedarte en tu casa porque él no se puede quedar en la casa porque está gobernando. ¿Y acaso vos te tenés que quedar en tu casa a morir de hambre? ¿A quedarte sin laburo? ¿A quemarte la cabeza con toda la psicopateada? ¿Lo del menticidio que vimos en el video anterior? ¿Dónde está? Para mí esta es la definición de casta. Un grupo tiene privilegios sobre el otro. Y el que tiene el monopolio de la fuerza, el que tiene la virome y el sello mediante el cual actúan para coaccionarte, y claro, él es el que tiene un beneficio y hace lo que se le canta. En el año de la pandemia, la represión estatal mató a una persona cada 20 horas. ¿Ok? Cada 20 horas una persona murió, perdió su vida por represión del aparato coactivo del Estado. Dice, según el informe de Correpi, durante la gestión del presidente Fernández se contabilizaron 411 asesinatos, de los cuales 348 se cometieron después del inicio de la cuarentena. Los casos incluyen desapariciones forzadas, como la de Facundo Astudillo, que ya lo hemos hablado en otro capítulo de Terapia Liberal. ¿Ok? Represión estatal, 411 durante el año, 348 desde el inicio de la pandemia criminal a la que nos sometieron. ¿No? Otro ejemplo de estas arbitrariedades, esta distinción entre gobernantes y gobernados, realmente esta banda de criminales que se hacen llamar gobierno, el origen de los estados es la violencia. Y la única forma que tienen de actuar es mediante la coacción. ¿Dónde está el contrato social para Solange? Acá está la imagen de Abigail, que para mí es la imagen paradigmática realmente lo que fue este año en la Argentina, la pérdida total de la dignidad, la pérdida total de las libertades del individuo, la más violenta, la más inmoral de las acciones. O sea, yo sostengo y varias veces he dicho lo mismo, para mí estos últimos 2 años han sido la confirmación en vivo y en directo y a la vista de todo el mundo, y un montón de gente ha empezado a abrir los ojos, no tanto hacia el liberalismo, pero es una confirmación de las ideas liberales radicales respecto de lo que es el Estado. El Estado es esto. Tanto en boga estos días, ¿no? La foto del cumpleaños de Fabiola, ¿no? Y la celebración de fin de año también en la Quinta de Olivos. Mientras tenías 20 vidas perdidas por día por la represión policial para cumplir las medidas de coacción impuestas por esta gente vivía así, no cumpliendo con sus propios reglamentos, porque ellos, como dije en otros lugares,
ellos sí valoran su libertad. El político, inclusive, trabaja y funciona anárquicamente, pues no tiene un órgano que lo regule y que lo supervise y que le imponga coacción, sino que operan entre ellos voluntariamente. Saltan de un partido al otro, hacen esto, al otro. Ellos trabajan anárquicamente y valoran que sea así y quieren que el sistema sea así. Eso por un lado. Y después por el otro, sus libertades y su propiedad es sagrada. Y para que siga siendo así, porque ellos se alimentan de los medios políticos en lugar de los medios económicos, citando a Oppenheimer, los medios políticos que se basan en extraer por la fuerza los recursos del otro, para que ellos puedan seguir viviendo con ese sistema anárquico y con un respeto total por sus libertades y su propiedad, te tienen que coaccionar a vos para no perder esos privilegios. Decía, todos tienen que quedarse en su casa, lo único que necesitamos es que cada uno haga su parte. Pero ellos no hacían su parte, o su parte en realidad no es la parte que tenemos que hacer nosotros, pues su parte es vivir alimentándose, parasitándonos. Por ejemplo, la Constitución Argentina en su artículo 53, y ya saben lo que opino de las constituciones y demás, pero nunca está de más saber, tener un poco de conocimiento, sí, especialmente para no comerse las mentiras que venden. La Constitución en el artículo 53 dice que, refiriéndose a la Cámara de Diputados, solo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes. Mal desempeño. ¿No es un mal desempeño haber gobernado por decreto y que esos decretos hayan arrastrado una caída del 10 puntos del PBI? Que te dicen, no, en el mundo, no fue en el mundo así. Que hayan generado 4 millones de pobres, ¿no? El cierre de miles y miles de empresas, la muerte, lo acabamos de hablar, 20 personas por día, ¿no es un mal desempeño de las funciones? Crímenes comunes, bueno, ahí tenemos, claramente, la violación al artículo 205 por las fiestitas ilegales y todo eso. Y dice ahí, por delito en el ejercicio de sus funciones. A ver, las reuniones que tenía con este ciudadano taiwanés, reuniones privadas que negadas y después verificadas, que tenían luego un resultado de contratos multimillonarios con el Estado. ¿Eso no puede interpretarse como tráfico de influencias o casos de corrupción directamente? Yo lo que quiero decir con esto es que ahí está la figura del juicio político, pero el juicio es político y es juzgado por políticos y entre ellos se protegen, y ahí está la mentira en la que vivimos. Si esta persona, Alberto Fernández, sigue en su cargo después de haber mostrado una inmoralidad absoluta, un desprecio absoluto por el ciudadano, por la libertad, por la propiedad de la gente, y ha mostrado, y sus medidas, como dije antes, han causado el daño que han causado, y no tiene ningún tipo de repercusión, más que esperar a que haya elecciones para que obligatoriamente, coactivamente, vayas a depositar el voto para darle tu consentimiento a ese contrato social. Si nada de esto tiene repercusiones ni tiene ninguna consecuencia, bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que somos. Bueno, acá la tenemos para que vean que no es únicamente Alberto Fernández o el Frente de Todos, sino que la inmoralidad y estos privilegios de casta realmente responden a todo el arco político. Lo que pasa es que algunos salta y se hace evidente, algunos están más bajo la lupa pública y otros no. Pero por las dudas, si se olvidaron,
María Eugenia Vidal había dado positivo de la enfermedad esta en 17 de junio de 2020, según indicó ella, ¿no? Que después, como dice abajo la nota, dice, luego de ese evento, Vidal habla de una reunión en la donde posiblemente se contagió de un asesor llamado Campbell. Dice, luego de ese evento, Vidal se reunió en un almuerzo privado con el jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta, Martín Lustó y Emilio Monzó. Lo que pocos se acuerdan, que en ese momento María Eugenia Vidal no estaba cumpliendo ningún rol público. O sea, en las excepciones que ellos mismos se crearon, exceptuándose a ellos mismos, María Eugenia Vidal, en ese momento, como no ocupaba ningún cargo, ni tenía un trabajo en el sector privado que la calificara como esencial, María Eugenia Vidal no tendría que haber estado reunida con nadie de esta gente. ¿Ok? No tendría que haber tenido permiso para circular. O sea, Vidal, que ahí en el medio pongo, yo soy pro cuarentena, así lo aseguró en julio del 2020, pero Vidal antes la violaba la cuarentena. Porque de vuelta, ellos hacen lo que se les canta y no tiene ninguna repercusión. Y hoy Vidal te dice, ¿no?, que está indignada por lo de la Quinta de Olivos. Mientras el presidente violaba su propio decreto, había miles de familias que no podían cuidar ni despedir a los suyos. Sin embargo, ella, en julio, estaba a favor de las medidas de restricción, pese a que en junio se las pasaba por donde ustedes ya saben, no le daba ningún tipo de importancia y ejercían estos privilegios que tienen los políticos. Así que esto va por todo el arco. No es exclusivo de uno o del otro. Son todos iguales. Son todos así. El que no lo quiera ver simplemente se está engañando. ¿Qué sentimiento generó el Olivos Gate, esto de la fiesta, en la opinión pública? Es una encuesta hecha por la consultora Sinopsis, donde hace esta misma pregunta: ¿qué sentimiento le generó ver la foto de Alberto Fernández festejando el cumpleaños de Fabiola con varios invitados en Olivos en plena cuarentena? Esta misma pregunta se lo hacen a dos grupos de personas: a los que se declaran votantes del Frente de Todos y a los que no se declaran votantes del Frente de Todos. Y ahí ver la nube de expresiones, de palabras, por ejemplo, los que no votantes del Frente de Todos: bronca, indignación, asco, enojo, ira, vergüenza, ¿ok? Burla, rechazo, ¿no? Y ahí en porcentaje lo pueden ver en la columna de la derecha: bronca el 16%, indignación el 14%, asco el 10%, nada el 7%. Vamos a ver eso de nada. Entonces, acá está la misma pregunta, pero que votarían o votaron al Frente de Todos. ¿Qué le generó? Nada. El 26% de la gente que dijo que votaría al oficialismo dijo nada. ¿Qué le generó? Nada, ningún sentimiento. O sea, el 27 más el 9, el 36%, casi 37 sumándolo, ¿no? El 37% de la gente dijo que no le generó nada, que no le importaba, que no le genera absolutamente nada ver cómo la casta política impone a la fuerza, con las amenazas, quitando vidas, impone coactivamente unas normas, mientras que ellos se las pasan por donde ustedes ya saben, ¿no? Entonces, yo puse así, ¿no?, la fractura moral de la sociedad.
como un 50% más o menos, haciendo a grosso modo la cuenta, de los que no votarían al Frente de Todos les genera bronca, indignación y asco, y del otro lado no les genera nada o ningún sentimiento al 30% de la gente de los votantes oficialistas. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que haya tanta gente a la que no le genera nada, que le da igual ver, o sea, consienten directamente vivir bajo un régimen monárquico, feudal, pero feudal de la peor manera. Consienten vivir en un régimen de servidumbre, donde el líder, el monarca, el dictador, el dictador viene de dictator, el que dicta cómo se tiene que vivir, un dictador hace y deshace a sus anchas para su beneficio, cargándose por encima todo y cada uno de tus derechos naturales, tu propiedad, tu vida, tu libertad. Ahora, cuando para beneficio de ellos mismos, en su libertad y en su interés, tenían que pasarse todas estas medidas por el quinto forro, no tenían ningún problema. ¿No? Estoy hablando del velorio de Maradona, estoy hablando de las marchas por la libertad de Vudú, etcétera, etcétera. Y por último, los cumpleaños, las fiestitas de fin de año y demás. Que entre paréntesis, que no mucha gente lo ha señalado, tampoco le tenían mucho miedo a la sopa china. Evidentemente, no manejábamos el mismo tipo de información, ¿no? Y me refiero de vuelta al video anterior del tema del menticidio. Capaz que sin lugar a dudas estaban tratando de introducir un sistema de psicosis masiva. Dice Rothbard, y ahí la tenemos a Sarita, gran protagonista de este espacio. El Estado es esa organización de la sociedad que intenta mantener un monopolio del uso de la fuerza y la violencia y un área territorial determinada en particular. Es la única organización en la sociedad que obtiene sus ingresos no por contribución voluntaria o pagos por servicios prestados, sino por coerción. Y Sarita, señores, tenía razón. Las leyes injustas existen. Deberíamos contentarnos con obedecerlas o bien deberíamos luchar por enmendarlas. Y deberíamos seguir obedeciéndolas hasta que tuviésemos éxito o bien deberíamos transgredirlas inmediatamente, decía Thoreau, ilustrado con otra jubilada más, mostrándole el dedo a Alberto, ¿no? Que si uno ve el video, Alberto, totalmente desconectado de la realidad, inclusive saluda, los quiero mucho, dice, mientras lo están reputeando. Ahora, qué curioso que estas imágenes, ¿no? de desobediencia civil, estas imágenes de te pongo límites, y la voy a poner de vuelta, ¿no? Estén sintetizadas en dos jubiladas. Bueno, y por último, se consideran crímenes de lesa humanidad o contra la humanidad aquellos delitos especialmente atroces y de carácter inhumano que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, cometidos para aplicar las políticas de un Estado o una organización. Dice el Estatuto de Roma. Un ataque sistemático contra la población civil para aplicar las políticas de un Estado. Yo creo que un 100% de inflación promedio en el último siglo, creo que la carga impositiva subiendo y subiendo, la continua avanzada sobre los derechos individuales y la propiedad privada, para mí eso es un ataque generalizado y sistemático contra la población. Para mí, medidas completamente injustificadas, y no lo digo ahora, con el diario del lunes, desde acá de Terapia Liberal se dijo, desde mayo del año pasado,
la absoluta desproporción de las medidas que se estaban tomando. ¿Qué fueron esas medidas sino que provocaron de vuelta 400 y pico de pérdidas de vidas humanas? Provocaron una destrucción total en el tejido productivo de las pymes. Produjeron una total y aberrante destrucción de la vida psicológica, económica, afectiva de tantos y tantos millones de personas, que es sino un sistemático ataque contra la población para aplicar las políticas de un Estado, para llevar adelante un proyecto del que hoy encima te dicen que requieren de varios gobiernos para llegar al país que quieren. ¿Cómo lo puedo tener aquí lleno de moscas? ¿Cómo lo puedo tener? Ustedes quieren ir a su gran señores, váyanse. Yo no me pongo. Yo no me pongo. ¿Quieren llevarlo? Levantame los tapitos. Levantame los tapitos. Espera. Espera. No te puede dejar neutral lo que han hecho. No te puede dejar neutral ver con tus propios ojos y tan evidentemente naturaleza del poder, del Estado, y cómo te parasitan y cómo viven de vos y cómo te reducen a la servidumbre. Los leo en los comentarios, me despido y nos vemos en una próxima y nueva edición de Terapia Liberal. Muchas gracias por estar ahí, suscribirse y compartir el material.